Video número 2. Biología del agua. Bien, en este capítulo vamos a tratar aspectos relacionados con los microorganismos que contiene el agua, y ese tipo de microorganismos nos van a servir para la depuración biológica del agua residual. Entonces, ¿qué tenemos o qué teníamos anteriormente? Que los alcantarillados se vertían directamente al río. Y el río trabajaba como una depuradora, o sea, una especie de planta de tratamiento de aguas residuales. Ese era el río. Sin embargo, con el desarrollo poblacional, el desarrollo industrial, ¿no? Todo eso ha ido cambiando. Entonces, se ha ido anexando, ¿no?, al río más cargas contaminantes provenientes de las aguas residuales urbanas, de procesos industriales, etc. Y eso ha generado que el río se haya contaminado. Y cuando estoy hablando de un río contaminado, es que quiere decir que cambió las características del río. Un río con características aerobias se transformó en un río de características anaerobias. Entonces, por eso muchos de los ríos que vemos y huelen, que son los ríos que están trabajando bajo el concepto de anaerobiosis. Y hay alta carga contaminante, y entonces están, digamos, los ríos en su peor estado. Entonces, ¿qué pasó con la nueva reglamentación? Decíamos que la ley 99-93 pues ya vino a poner orden en la parte de aguas residuales, y les dijo: no señor, los alcantarillados hay que meterles un tratamiento porque el río no es una cloaca, tienen que cuidar el río y por lo tanto tienen que generar depuración. O sea, las aguas residuales hay que depurarlas o tratarlas. Por eso aparece el concepto de las plantas de tratamiento de aguas residuales, PETAR, plantas de tratamiento de aguas residuales. ¿Qué es lo que vamos a conseguir en esas plantas de tratamiento? Por medios físicos, químicos y biológicos, vamos a transformar las materias orgánica putrescible en materia, en sustancias simples e inicuas en el río. Entonces, con eso, pues minimizamos la contaminación. ¿Cómo lo vamos a hacer estas situaciones? Pues por medio de procesos de tipo biológico, o sea, por microorganismos. Microorganismos que se van a comer esa materia putrescible y la van a transformar en sustancias simples e inicuas para las fuentes superficiales. Entonces, aquí entra un concepto de reactores, ¿no? O sea, la planta de tratamiento es un reactor donde se producen procesos físicos, químicos y biológicos, y en ese reactor, ¿no?, vamos a encontrar nosotros una serie de microorganismos, y esos microorganismos pues van a trabajar en un ecosistema. Un reactor es un ecosistema donde los microorganismos van a absorber esa materia orgánica putrescible que viene en las aguas residuales. Entonces, por eso vamos a trabajar en esta asignatura, en la parte biológica, porque necesitamos saber cómo nacen, ¿no?, crecen, se reproducen y mueren estos microorganismos. Nos interesa a nosotros, digamos, fíjense ustedes la paradoja, que los microorganismos crezcan. En aguas de potabilización necesitamos que la destrucción de microorganismos, pero en este crecimiento de microorganismos, porque entre más crezca, más microorganismos haya, pues más se come más rápido la materia orgánica biodegradable. Entonces vamos a tener eso de microorganismos. Entonces hay que estudiarlos desde el punto de vista de la parte biológica. ¿Qué hay otros microorganismos? Miren, no solamente que se comen la materia orgánica, sino que destruyen y corroen las tuberías, ¿no?
los microorganismos son muy potentes, ¿no? Fíjense que hay muchos microorganismos que inclusive las cadenas del petróleo que son tan duras de romper, hay bacterias como estas ferrobacterias y las sulfobacterias que son capaces de romper esas cadenas de carbono y minimizar el impacto de esta situación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nos corresponde, ¿no? Eliminar esa contaminación. Pero ya no vamos a eliminar, como estamos sobredimensionados de cargas contaminantes, entonces allí vamos a depurar, transformar y minimizar y vamos a evacuar al río sustancias inicuas que no tienen problemas en el tratamiento del agua residual. Entonces, para esto, miren, yo estoy diciendo que en el tratamiento de aguas residuales vamos a ver que existen los que se llaman unos reactores, ¿no? Los reactores son tanques, ¿no? Y en esos tanques, pues, como tenemos nosotros, vamos a meter en esos tanques que vamos a meter materia orgánica, la que viene del agua residual, en forma de DBO. ¿Qué vamos a meter? Pues vamos a meter oxígeno. Necesitamos que esos microorganismos, ¿no? Todo microorganismo para su desarrollo tiene que contar con el oxígeno. Entonces vamos a meter materia orgánica, oxígeno en el medio acuoso, ¿no? Y vamos a trabajar ese sistema. Entonces decíamos nosotros, allí en ese tanque hay lo que se denomina un ecosistema. Por lo tanto, vamos a empezar con la parte de nociones de ecología, ¿no? Para ver qué es un ecosistema, cómo es que se trata esos ecosistemas, porque si yo sé y determino de qué se trata un ecosistema, yo puedo hacer que ese ecosistema trabaje en función nuestra, en la función de la mejor depuración. Entonces tenemos nosotros lo primero, las leyes de la vida o bionimia. Esto es la bionimia, ¿no? Dice, puede dividirse en dos ramas, la etología, que estudia en particular las costumbres y comportamientos de los animales, y la ecología, que es la ciencia de las condiciones de existencia de los seres vivos en su medio natural. En este caso, seres vivientes, microorganismos. Medio natural, en este caso no es medio natural, es medio artificial. Vamos a generar artificialmente unos tantos. Y vamos a autodepurar. Entonces dice, la ecología descansa sobre las siguientes definiciones básicas. Una población se compone de todos aquellos individuos de la misma especie que son capaces, ¿no?, potencialmente de cruzarse entre sí. Entonces, esta es la primera definición. La población, conjunto de individuos de la misma especie. Si yo estoy en Pasto, pues la población de los humanos, población de los gatos, de los perros, de las vacas, de todo lo que ustedes quieran, pero, ¿no? Entonces cada uno son un tipo de población. El hábitat, ¿no? El hábitat es el entorno geográfico. Entonces dice, el hábitat de una población es el entorno geográfico en el que se sitúan los individuos de una determinada población. Hábitat. Entonces, el entorno geográfico. Entonces, si yo estoy hablando de población, entonces yo digo población de humanos. El entorno geográfico, el hábitat, la ciudad de Pasto. Entonces dice biocinosis o comunidad. Es el conjunto de poblaciones. Entonces, una población de poblaciones que habitan en un hábitat determinado y queda determinado en su composición y fisionomía por las propiedades del medio y las relaciones de existencia entre los seres entre sí. Entonces, aquí esta es la reunión de las comunidades, ¿no? Una biocinosis, comunidades de humanos, de vacas, de perros, de gatos, de lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, eso genera la biocinosis, conjunto de comunidades. El hábitat, entonces, el hábitat es pasto. La biocinosis, pues puede todo lo que existe dentro de ese hábitat. Biomasa, masa viva. Dice, se denomina biomasa a la cantidad de materia viva, generalmente en peso, ligada a una cierta biocinosis. O sea, un conjunto de la biomasa, la materia viva que existe en una determinada biocinosis. Biotopo, ¿no? Entonces aquí es materia viva con una determinada biocinosis, ¿no? O sea, conjunto de población. Y biotopo
es el conjunto del hábitat y las condiciones ambientales que reinan en el mismo. Entonces yo diría que es el conjunto del hábitat, el entorno geográfico y las condiciones ambientales. ¿Cuáles son? Las temperaturas, por ejemplo, ¿no? en el agua, el pH del agua, ¿no? Los nutrientes que necesita ese sistema. Entonces, el biotopo, pues, son las condiciones ambientales en ese hábitat. Y aquí llegamos a una parte que decíamos nosotros, que lo que se llama ecosistema, es la interrelación entre la biocinosis, o sea, conjunto de poblaciones, y un biotopo, o sea, que el hábitat y las condiciones ambientales. Bien, la mayoría de los ecosistemas que se encuentran en la naturaleza se han formado en el transcurso de una larga evolución y son consecuencia de largos procesos de adaptación entre las especies y el medio. Están dotados de autorregulación y dentro de ciertos límites pueden resistir modificaciones entre las condiciones de vida o bruscas variaciones en la densidad de la población. Entonces, aquí viene el otro elemento, componentes de un ecosistema. Entonces, yo, por ejemplo, cuando yo digo un reactor, es un ecosistema. ¿Por qué? Porque el hábitat es el reactor, ¿no? Lo que hay adentro son diferentes tipos de microorganismos, o sea, está la biocinosis, ¿no? Y lo que tenemos ahí son condiciones ambientales, entonces tenemos ahí un ecosistema. Pero, ¿cuáles son los componentes de ese ecosistema? Bióticos, ¿qué quiere decir? Vida, poblaciones de animales y vegetales. Entonces, ahí van niveles bióticos. Abióticos, ya no tiene que ver con la vida, ¿no? Sino sin vida, entorno físico y químico en que viven los organismos. Entonces, ahí en el reactor van a ver qué es entornos físicos y químicos dentro del reactor que hace que esa población viva. Y funcionales son las relaciones intraespecíficas, ¿no? Y interespecíficas, la trama trófica, o sea, relaciones entre ellas. Y por último tendríamos nosotros la comunidad clima. Es el resultado estable del equilibrio de una biocinosis con el medio. A esta comunidad se ha llegado pasando por una serie de biocinosis intermedias que han ido modificando, se han ido modificando mediante intercambios de materia y energía con el medio. Entonces, aquí quiere decir que esa interrelación entre el hábitat, la biocinosis o comunidad y el medio ambiente se han estabilizado. Y entonces eso ha llegado a generar una comunidad climática. Pero como les decía yo en los ríos, pues estas comunidades estaban bien, pero cuando llegan cargas contaminantes, se sobrecargan, pues ya estas comunidades empiezan a desequilibrarse. Las relaciones que se establecen entre las distintas poblaciones de un ecosistema pueden ser de subsistencia o de subsistencia. Cuando los individuos de una población se alimentan a costas de la biomasa de otra población, ¿no? Entonces, de una población se alimentan a costa de la biomasa de otra población. De competencia, cuando varias poblaciones se alimentan a costa de la biomasa de otra población. O sea, aquí, una población, por ejemplo, nosotros nos alimentamos ¿de qué? De las vacas. Entonces, son los individuos que se alimentan a costa de la biomasa de otra población. Esa es una relación de subsistencia. Pero de competencia es cuando varias poblaciones, en este caso los seres humanos, los animales, etcétera, varias poblaciones se alimentan a costa de la biomasa de otra población. Entonces ahí hay competencia, que hay varias poblaciones tras una sola presa. En cambio acá no, uno de otro. Y nivel trófico, dice, es el conjunto de poblaciones que están ligadas entre sí por relaciones predominantes de competencia. De competencia. Entonces van a competir por una, digamos, un ser viviente. Otras poblaciones se alimentan. Los distintos niveles tróficos presentan entre sí relaciones de subsistencia. Entonces, por eso se establece la cadena trófica. Entonces, aquí hay relaciones de competencia y las otras entre los niveles tróficos, entre un nivel, entonces en el mismo nivel de trófico, de subsistencia, y en el otro, pues, de competencia. De relaciones de subsistencia. Entonces, los distintos niveles tróficos presentan entre sí relaciones de subsistencia.
Ahora sí se denomina cadena alimentaria a la sucesión de niveles tróficos relacionados entre sí por relaciones directas de subsistencia. Subsistencia. Por eso estábamos hablando de los individuos de una población se alimentan de la biomasa de otra población. Y de competencia, varias poblaciones se alimentan de la biomasa de otra población. Bueno, aquí venimos, esta parte de ecología nos toca tocarla porque es bien importante tener estos conceptos para posteriormente utilizarlos en el desarrollo de los reactores. Veamos esto. Organismos autótrofos son aquellos capaces de transformar la biomasa propia y los elementos minerales mediante la comunicación en forma química de energía exterior. Forman pues el primer nivel trófico de la cadena alimentaria. ¿Cuáles son los organismos atróficos? Los animales, por eso comen hierba, vegetales. Y esa es la primera. ¿Por qué? Porque ellos, los vegetales, dije, en las raíces, extraen en las raíces el suelo, pues absorben agua, minerales también, y también pues, los vegetales absorben energía, ¿no?, del sol por medio de las hojas, ¿no? Entonces están alimentándose. Estos son los que se llaman autótrofos, y esos sirven, por ejemplo, para alimentar las vacas, pues hierba. Y después la relación de subsistencia, ¿nosotros de qué nos alimentamos? Pues de las vacas. Y de nosotros también, allá arriba, el último, que ya quedamos en... Hay unos depredadores y ellos se alimentan de toda la cadena trófica. Nosotros solamente seríamos de segundo, tercer orden de la cadena trófica y hay más, ¿no? Bien, entonces autótrofos que, por eso dice, transformar en biomasa los elementos minerales que los absorbe del suelo mediante la combinación en forma química de energía exterior. La fotosíntesis. La energía absorbe por medio de la fotosíntesis. Forma pues el primer nivel trófico de la cadena alimentaria. Los organismos heterótrofos son aquellos cuya biomasa, o sea, la masa, se forma a partir de la biomasa de los niveles tróficos inferiores. Por ejemplo, las vacas se alimentan de qué? De nivel trófico inferior, que es la hierba. Entonces sería heterótrofo. Nosotros somos heterótrofos, claro, porque nosotros nos alimentamos de las vacas, por ejemplo. Entonces es un nivel trófico inferior. Nosotros somos heterótrofos. Forman pues los niveles tróficos siguientes a los organismos autótrofos. Entre ellos pueden distinguirse, dice, los consumidores de primer orden se alimentan directamente de los organismos autótrofos, en este caso los herbívoros. Consumidores de segundo orden se alimentan de los consumidores de primer orden. Según los casos pueden definirse los consumidores de tercer orden o mayores. Aquí ya cuarto, sí, quinto, sexto, de superdepredadores, parásitos y por último comedores de cadáveres. Ya cuando se comen todo ahí ya se acaba eso. Todo se mineraliza. Y aquí entonces veremos otro heterótrofos, dice los organismos bioreductores, dice, forman el término final de la cadena, transformando la materia orgánica en inorgánica. Ya que ya se acaba ahí, ¿no? Y entrando los bioreductores. Son los últimos, ya depredadores de cadáveres, etc. Y ya termina. Dice, los ecosistemas pueden ser de dimensiones muy diversas, desde los macroecosistemas, como el mar, los desiertos, etcétera, a macroecosistemas, como un estanque o una cepa lunar. Entonces, todo eso, fíjense, puede estar en un ecosistema que es un entorno geográfico, el hábitat, conjunto de poblaciones y condiciones ambientales, forman eso, el ecosistema. Dice, en el aspecto acuático que nos interesa, todo lago, río, tramo de río que constituya un biotopo definido podrá considerarse como un sistema particular y estudiarse como tal. ¿Qué es el biotopo? La relación de hábitat y medio ambiente. Dice, los ecosistemas en el tratamiento de agua se sirven de muchas ocasiones, de la creación de ecosistemas artificiales
para conseguir sus fines: depósitos de fangos activados, de gestores de fangos, capas biológicas, filtros lentos, etc. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es generar un ecosistema. En este caso, el medio no es natural, sino es un medio artificial. Vamos a coger un tanque, y eso se denomina, esos tanques, reactores. Ahí van a haber microorganismos, o sea, biocinosis, el entorno del tanque es el hábitat, y las condiciones ambientales tenemos nosotros que trabajar esas condiciones ambientales para que estos señores que viven allí, estos microorganismos que van a generar la depuración, vivan adecuadamente. Bien, para el estudio de estos ecosistemas y el tratamiento de aguas residuales es muy importante estas dos leyes, que son la ley del mínimo de Liebig. Dice lo siguiente: el crecimiento de las plantas o organismos depende del elemento de crecimiento que se encuentre en menor grado en su medio ambiente. Es la base de los llamados factores limitantes. Vamos a poner un ejemplo. Cuando yo voy como agricultor, voy a sembrar, ¿no? Lo primero que hago es abonar el terreno. ¿Por qué lo abono? Porque el abono que le vamos a meter, por ejemplo, 10-30-10, 12-26-6, ustedes hablan de eso. Entonces, nitrógeno, dice, 12, nitrógeno, fósforo, ¿no? Nitrógeno, fósforo y potasio. Y eso cogemos nosotros, aramos y le echamos esos nutrientes a las plantas que vamos a sembrar. Si nosotros no metemos esos abonos, lo que vamos a obtener es, si estamos sembrando papa, unas papas pequeñitas. Entonces nosotros decimos, ¿y por qué? Pues porque no tenían los nutrientes adecuados, no tenían nitrógeno, ni fósforo, ni potasio de pronto. Entonces eso hace que la planta no crezca. ¿Por qué? Porque son factores limitantes. Si no hay nitrógeno, si no hay fósforo, si no hay potasio, la planta no va a crecer. ¿Por qué no crece? Porque el suelo ya ha sido un suelo degradado y ya le han cogido del suelo su nitrógeno, fósforo y potasio que tiene eso. Entonces hay que meterle abono, y ese abono pues hace que las plantas crezcan. Pero fíjese usted, entonces, del elemento del crecimiento que se encuentre en medio grado. Entonces yo tengo, por ejemplo, nitrógeno, fósforo y potasio. ¿Yo puedo tener nitrógeno y potasio y no tener fósforo? No, señor. Tiene que tener fósforo, porque en estos casos tienen nitrógeno y tienen potasio, pero no tienen fósforo. Entonces la papa que va a obtener es una papa pequeñita. Por eso dice, ¿no? Depende del elemento de crecimiento que se encuentre en menor grado en su medio ambiente. Entonces, si no tiene nitrógeno, que son nutrientes que necesita, entonces no va a crecer. Entonces, nosotros tenemos que darle nutrientes. Eso en tratamiento, por ejemplo, en tratamiento de aguas residuales, muchas veces las aguas residuales no tienen nutrientes. Muchas aguas residuales carecen de nitrógeno. Entonces, yo tengo que meterle a la planta de tratamiento de aguas residuales de pronto nitrógeno, porque si no, los microorganismos no crecen. ¿Por qué? Porque esta ley dice que el elemento de crecimiento que se encuentre en menor grado en su medio ambiente. Si no lo tiene, pues no van a crecer. Y la ley de tolerancia de Selford dice, la noción de factor limitante no se aplica solamente a los elementos de crecimiento, sino a cualquier factor ecológico, tanto para su límite superior como para su límite inferior. De esta forma, cada ser vivo presenta límites de tolerancia para sus diferentes factores ecológicos, entre los cuales se sitúa el óptimo ecológico. Entonces, no solamente es esta ley de mínimo de Liebig, si no tiene nutrientes, no, hay otros elementos que limitan el crecimiento de los microorganismos, el crecimiento de las plantas. En tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, la temperatura es un elemento importantísimo. Usted puede tener nutrientes, pero si tiene unas temperaturas muy altas o muy bajas, lo que pasa es que los microorganismos no van a crecer, se van a morir. Y nosotros necesitamos que haya microorganismos para que se coman la materia orgánica y boten sustancias simples. Entonces, en este caso, pues, fíjense ustedes, ¿no? La temperatura. Nosotros podemos limitar el crecimiento con la temperatura.
Si yo quiero, lo aumento la temperatura y mato muchos microorganismos, o si no, la bajo. El pH es otro factor limitante, ¿no? Fuera de los nutrientes, ¿no? El pH, si yo quiero, en tratamiento de aguas residuales, yo puedo subir el pH al reactor, subo el pH y se mueren muchos microorganismos que no resisten esos pH ni altos ni bajos. Por lo tanto, yo puedo utilizar para digamos, acabar con una población microbiana, pHs altos o bajos o temperaturas altas y temperaturas bajas. O sea, esa es la ley de tolerancia de Fleming. O sea, que yo todo esto lo puedo, es decir, todos los microorganismos los puedo trabajar. Si yo no quiero que haya microorganismos, no le dé nutrientes. Si yo no quiero que haya microorganismos, aumentele la temperatura o bájele la temperatura. Si yo no quiero que no haya microorganismos, pues el pH puede hacerlo alto, puede hacerlo bajo. Entonces hay muchas cosas que yo puedo hacer dentro de un sistema para controlar todos estos factores ambientales. Bien, ecología de los lagos y embalse, eutrofización. Un lago joven y profundo se caracteriza en general por sus aguas azules y transparentes, por la presencia de oxígeno disuelto, incluso en capas profundas. Miren ustedes, ¿no? Oxígeno disuelto. Es importante esto, sobre todo cuando un lago es limpio, hay gran contenido de oxígeno disuelto. Cuando ya se empieza a ensuciar, el oxígeno disuelto empieza a disminuirse. Y la parte superior de un lago que es azulada en su principio por el oxígeno, pues se vuelve gris. Entonces quiere decir que el lago, ¿no?, ya pasa a ser eutrofizado. Dice, en la primera parte, cuando hay oxígeno disuelto en las capas profundas y por una biomasa poco abundante, se dice que es oligótico. Al ir envejeciendo, el lago se enriquece de materias orgánicas a causa de su producción primaria fotosintética, por ejemplo, crean algas, ¿no? Uno de los problemas de los lagos es las algas, ¿no? Y entonces, pues, empieza a cambiarse de color y empieza a haber mucha más biomasa, ¿no? Dice, y eventualmente de los aportes exteriores. Se observa asimismo disminución de la profundidad por el relleno progresivo, coloración de las algas, verde a marrón, transparencia reducida, déficit de oxígeno, empieza a faltar el oxígeno. ¿Por qué? Pues porque los microorganismos están absorbiendo el oxígeno. Dice, y biomasa más abundante, o sea, que hay materia viva mucho más, se eleva la materia viva, inclusive en los tanques de lagunas facultativas muchas veces se forman capas superiores de vegetales, ¿no? Y hay que quitarlas. Entonces, se dice que el lago se vuelve mesótrofo y finalmente eutótrofo, con aparición de especies indicadoras, algas azules. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esto? Pues el crecimiento digamos, de pasar de un lago, de un proceso de oligótrofo a mesótrofo y eutótrofo tarda mucho tiempo, ¿no? Es decir, el proceso es natural. Pero como esto ya llega más biomasa al lago, entonces se va aumentando la biomasa, se van generando muchas más algas, se va generando mucha más materia orgánica y entonces los lagos se van terminando no en mucho tiempo, sino que en un corto tiempo nos vemos los lagos eutrofizados. Entonces, dice, esta eutrofización artificial de los lagos puede producir consecuencias desastrosas para la calidad de vida de su entorno y encarece el tratamiento de las aguas, si se desea utilizarlas para el consumo. Por lo tanto, debe procederse a... Dice, por medios curativos. Entonces, oxigenación, hay que oxigenar el lago, ¿no? Desestratificación, procesos químicos o procesos biológicos. Y por medios curativos y tratar el lago por medios preventivos, ¿no? Desviación de efluentes, tratamientos terciarios. Entonces, ¿qué se hace en estos lagos? Por ejemplo, en La Cocha.
¿Cuál es el problema? Que eso ya es una zona turística, pero todos esos hoteles y todo eso están botando del agua residual a la cocha, entonces la están ensuciando, ¿no? ¿Y qué están ensuciando? ¿Qué están metiendo? Materia orgánica. Ahí entonces los microorganismos absorben la materia orgánica y crean más microorganismos, y entonces ahí hay una gran cantidad de materia orgánica, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para disminuir esta contaminación? Pues tratarla. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para tratarla? Yo digo, mire, si yo entrego un agua a la cocha sin nutrientes, es ideal, porque si yo no tengo nutrientes, no crece el microorganismo. Entonces yo hago desnitrificación, por ejemplo. Trato las aguas y las desnitrifico. No le entrego nitrógeno al agua. Y entonces, si no hay nitrógeno, pues los microorganismos no pueden crecer. La otra alternativa es quitar el fósforo en el agua residual que van a verter. Entonces, allí no tengo ese factor limitante, y entonces por eso le estoy hablando de la ley de Liebig, que son factores limitantes. Bueno, entonces vamos a ver la parte de microbiología del agua. ¿Qué tenemos? Que dice, en el pasado los microorganismos se agrupaban en dos reinos, vegetal y animal. Pero por dificultades taxonómicas, la tendencia actual es clasificarlos en protistas, vegetales y animales. El primero de ellos se caracteriza por seres vivos unicelulares o multicelulares, sin diferenciación de tejidos, algas, protozoos, hongos y bacterias. Los dos últimos, dicen, incluyen seres multicelulares con diferenciación de tejidos, rotíferos, crustáceos del tercero y musgos, veloches, plantas de semilla del segundo. En cualquier caso, los tres reinos son semejantes por cuanto la célula es la unidad de vida, sin perjuicio de la complejidad de los protistas. Es el reino de los microorganismos. Por ejemplo, nosotros estudiamos la parte química. Ese es el reino de lo grande, lo macro. Pero hay el reino de los micros. Entonces, el reino del átomo, que son en la física cuántica. Aquí es digamos, el reino de los protistas, microorganismos, muy pequeños. Entonces, ¿cuál es la parte importante de los microorganismos? Pues la célula. Es la parte vital de los microorganismos. Entonces, aquí tenemos dos tipos de célula, una célula animal y una célula vegetal. Entonces, que tiene membrana celular, tiene envoltura nuclear, por ejemplo, este es el núcleo. Tiene material genético dentro del núcleo, que está aquí, o si es esto aquí, en esta parte de esta zona. La parte del citoplasma, que es la parte de aquí, esta parte verde, pues otra parte del citoplasma. Muchas veces las células tienen flagelos, ¿no? Flagelitos aquí. Entonces hay dos células, eurocariótica y procariótica. Entonces son células vegetales, por ejemplo las algas, ¿no? Células animales como las bacterias y todo eso, ¿no? Las células que se van generando en el sistema. Por eso te dice célula animal, dice membrana celular, núcleo, nucleolo, vacuolas, lisosomas, citoplasma, mitocondrios, ¿no? Aparato de Golgi, como el estómago de la célula, etcétera, tiene todas sus características, el esquema de una célula bacteriana. Entonces, esa es la base fundamental de nuestro estudio. Por eso vamos a estudiar la célula y cuáles son las características y qué se produce y qué hacen las células. Porque es que esto, generalmente, cuando estoy hablando de microorganismos unicelulares, pues es una sola célula. O multicelulares pueden tener varias células. Pero de todas formas, ¿qué es lo que hacen? Estos microorganismos, ¿no?, que tienen una sola célula o varias células, pues se comen la materia orgánica. La transforman y adentro, en su parte interna, la transforman en sustancias simples y botan y evacúan sustancias simples e inicuas para el aire. Entonces,
Por eso dice, cada célula contiene ácidos nucleicos, producto hereditario vital para la reproducción. La región citoplasmática contiene el ARN, cuya misión principal consiste en la síntesis de las proteínas. Entonces, aquí, ¿no?, en la parte del citoplasma, pues está el ácido ribonucleico para la síntesis de proteínas. Bien, en el interior del citoplasma se encuentra la región del núcleo, rica en ácido desoxirribonucleico, ADN. El ADN contiene toda la información necesaria para la reproducción de todos los componentes de la célula y puede considerarse como el proyecto de ella. Entonces, aquí tenemos el núcleo y está aquí el ADN, o sea, la genética de la célula está ahí. El ARN, pues, es para la producción de proteínas, pero este es la genética, o sea, para que se dividan con iguales características. Bien, veamos a ver, dice, en algunas células el núcleo puede quedar recubierto por una membrana, quedando así claramente definido, células eurocarióticas. Entonces, aquí tenemos nosotros claramente el núcleo definido. En cambio, a este no está bien definido aquí, ¿no? Entonces, son las células procarióticas. Bien, en el cuadro número 1 se puede, dice, apreciar las partes de la célula. La célula, dice, formada por material celular, el núcleo y el citoplasma. Dice, el material celular controla el transporte, formado por difusión, ósmosis y transporte activo. Entonces, esta es la parte de la célula, el material celular para la parte del transporte. El núcleo, que es para la parte de división. Entonces, el núcleo se divide, dependiendo de las características del núcleo, por escisión o escisión binaria, etc. Y entonces aquí, pues, el núcleo se divide y parte del ADN del núcleo, pues parte de ese ADN pasa a la nueva célula. Y el citoplasma, que es la parte interna, dice, contiene mitocondrias para la respiración, ribosomas para el crecimiento, lisosomas para la digestión, vacuolas para el almacenamiento y los plastidios como cloroplastos para la fotosíntesis. Entonces, esta es la parte de la célula para la fotosíntesis. Bien. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, visto esto de la célula, que ya tenemos aquí visto, que estas son eurocarióticas, procarióticas, que la diferencia es que este núcleo está definido, este núcleo está aquí, el citoplasma está aquí, el citoplasma está acá, y tiene material genético, etc. ADN, ARN. ¿Y por qué es importante eso? Porque nosotros vamos a trabajar con esas células. Entonces, ya visto las partes constitutivas de la célula, nos vamos, dice, clasificación de los microorganismos por sus fuentes vitales. Entonces, mire, los microorganismos necesitan 3 elementos, ¿no?, que se denominan fuentes vitales. Las más importantes son el carbono, la energía y el oxígeno. Digamos, una planta, el carbono, pues puede por respiración, ¿no?, absorbe CO2 y bota oxígeno, entonces ahí tiene carbono para su biomasa. La energía de una planta, pues la energía es fotosintética, ¿no?, porque viene del sol, absorbe por medio de la fotosíntesis y transforma esa energía solar en la energía para sus actividades de tipo biológico. Y la fuente es el oxígeno, ¿no? Por ejemplo, entonces, ¿qué hace la planta? Pues en las hojas absorbe oxígeno y bota CO2, ¿no? Esa es una función, pero también por la noche, ¿no? De noche bota CO2 y absorbe oxígeno. Y de día bota oxígeno y absorbe CO2. Entonces tiene esa doble función. Pero en definitivas, pues, estoy botando CO2 y absorbiendo oxígeno. Entonces, en definitivas, entre ese equilibrio gana el de que la planta por fotosíntesis bota oxígeno. Eso es lo importante para nosotros. Entonces tenemos eso.
Dice, además suele ser necesario ciertos elementos inorgánicos denominados nutrientes, de los que estábamos hablando. ¿Por qué? Por la ley del IEX. Si no hay nutrientes, no se desarrollan esas, tales como el nitrógeno y el fósforo, y otros de nivel de vestigios como el azufre, potasio, calcio, magnesio, que son también vitales para la síntesis celular. De pronto, si nos falta un azufre o un potasio, también es un factor de crecimiento. Dos de las fuentes más corrientes de carbono celular son el anhidro carbónico y la materia orgánica. O sea, miren, absorbe CO2. Y entonces, esa es para las plantas su biomasa, el carbono. Entonces, el carbono lo absorbe del aire, ¿no? Absorbe CO2 y bota oxígeno. Entonces, dice la materia orgánica. Entonces, las plantas no se alimentan de materia orgánica. Los que nos alimentamos de materia orgánica somos nosotros, ¿no? Que absorbemos materia orgánica. Entonces, dice, si un organismo tiene carbono celular a partir del anhidro carbónico, se llama autótrofo. Y si él utiliza el carbono orgánico, se llama heterótrofo, ¿no? Entonces, aquí hay dos elementos importantes, que son el autótrofo, organismos heterótrofos. ¿Cómo obtiene los heterótrofos? Pues eso es de la materia orgánica. Entonces nosotros, por ejemplo, nosotros comemos, alimentamos, ¿no? Y esa fue nuestra fuente para nuestra biomasa. En cambio, los autótrofos no. En los organismos autótrofos, la energía puede proporcionarle el sol, como en las plantas, ¿no? La fotosíntesis y la planta. O una reacción inorgánica de oxidación-reducción. O sea, dos pueden ser, ¿no? El sol o una reacción inorgánica de oxidación-reducción. Si la energía fuera solar, el organismo se denomina autótrofo fotosintético. Es autótrofo. ¿Por qué? Porque obtiene la energía del sol. En los organismos heterótrofos, la energía requerida para la síntesis celular procede de la oxidación o fermentación de la materia orgánica. Entonces, nosotros, ¿de dónde, cómo es que sobrevivimos, no? Y la energía nuestra la obtenemos por la materia orgánica que comemos, y dentro de nuestro sistema interno, pues hay una transferencia de electrones, por eso es una energía quimiosintética, y se genera una liberación de electrones, y esa liberación un intercambio de electrones, y ese intercambio de electrones genera liberación de energía. Y esa energía, ¿no?, que tenemos nosotros la atrapamos. Y eso es lo que nos sirve a nosotros para nuestro normal vivir, ¿no?, los seres humanos. Ya veremos posteriormente qué cosa es esto. Entonces, si la energía fuese, bueno, en las fuentes, bueno, en organismos heterótrofos, la energía requerida para la síntesis celular procede de la oxidación o fermentación de la materia orgánica. Para eso comemos. Ya nos alimentamos y habrá una serie de sustancias, ¿no?, que son elementos binarios, elementos ternarios en la química del cuerpo, y ellos se intercambian electrones y generan y liberan energía. Y esa energía la atrapamos para nuestros propios procesos biológicos. El oxígeno. Entonces tenemos que la fuente del carbono, pues aquí, la fuente del carbono es el CO2, es la materia orgánica. La fuente de energía, fotosintética, o si no, la generada por fermentación de la materia orgánica, que se llama quimiosintética. Las fuentes del oxígeno pueden ser oxígeno libre o molecular, ¿no?, y el oxígeno combinado. Entonces, vamos a ver esto en el agua. En el agua existe oxígeno. Si yo cojo en una quebrada y le meto el oxímetro, ¿no?, veo allí y dice oxígeno 5, ¿no?, tiene oxígeno. Hay oxígeno libre en el agua. Oxígeno libre en el agua, o sea, el agua tiene oxígeno, ¿no? Pero si yo cojo un agua residual, por ejemplo, del río Pasto, y meto el oxímetro para medir la cantidad de oxígeno y veo oxígeno 0, ¿qué quiere decir?
que el oxígeno libre que tiene en el agua, interno dentro del agua, no lo tiene, ¿no? O sea, ese es lo que se denomina oxígeno libre del agua. Y ese oxígeno libre del agua es el que atrapan los peces, ¿no? Los peces cogen el oxígeno del agua y sirve para la oxidación biológica, ¿no? Entonces, ellos están atrapando, los peces atrapan ese oxígeno. Si un agua residual no contiene oxígeno, entonces los peces se mueren, porque ellos atrapan ese oxígeno libre que tiene el agua. Sin embargo, el agua también puede tener oxígeno combinado, ¿no? Combinado. ¿Qué quiere decir combinado? Combinado quiere decir que, por ejemplo, en el agua hay H2SO4, que hay ¿no? ácido sulfúrico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Ahí hay H2SO4. SO4 es oxígeno, pero ya no es libre, está combinado en un elemento, que es el ácido sulfúrico, ¿no? H2, no, bueno. Entonces, ¿qué hacen los microorganismos? Cogen ese oxígeno que está en el medio combinado, SO4, y lo atrapan para su actividad biológica. Entonces, quiere decir que en el agua, sobre todo en aguas residuales, existe oxígeno pero combinado, ¿no? Y ese oxígeno, hay ciertos microorganismos que se denominan, ¿no? Como les digo aquí, que son anaerobios. Cuando atrapan el oxígeno combinado son anaerobios, ¿no? Y cuando atrapan el oxígeno libre, los microorganismos son aerobios. Entonces, ese es un elemento importante que yo debo hacer. Cuando hay oxígeno libre en el agua, pues los microorganismos son aerobios. Si no hay oxígeno libre, pero hay combinado, entonces los microorganismos atrapan ese oxígeno y les sirve para su existencia. Entonces hay dos tipos de microorganismos, aerobios y anaerobios. Bien, entonces esta división entre aerobios y anaerobios es bien importante, porque los procesos de tratamiento pueden ser aerobios o procesos de tratamiento anaerobios. Sin embargo, hay otro proceso de tratamiento que puede ser que los microorganismos puedan trabajar en medios aerobios y anaerobios. Entonces, esos microorganismos se llaman facultativos, porque tienen la facultad de vivir en medio aerobio o también pueden vivir en medio anaerobio. Entonces, si un organismo es capaz de sobrevivir en ambas situaciones, se denomina facultativo. Esta clasificación se recorre en el cuadro número 2. Entonces, decíamos microorganismos autótrofos, ¿no? Anhidro carbónico, y heterótrofos, materia orgánica. Esto es, ¿no? Carbono, y materia orgánica, nosotros tenemos materia orgánica. Son fotosintéticos y quimiosintéticos, autótrofos. ¿Cuándo son fotosintéticos? Cuando hay luz solar. Quimiosintéticos, cuando las reacciones inorgánicas de oxidación y resucitación internas, ¿no? Dentro del autótrofo puede existir. Aquí los heterótrofos también hay una relación fotosintético y quimiosintético. Aquí le faltó el cuadro, ¿no? Heterótrofos fotosintéticos y heterótrofos quimiosintéticos, porque esos somos nosotros, quimiosintéticos. Entonces, este cuadrito le faltó en esta parte de acá, no se lo siento. ¿Qué más? Cuanto a las fuentes de energía, fuentes de carbono, fotosintéticos y quimiosintéticos. Fotosintético, luz solar, que por fotosíntesis. Esto es por intercambio de electrones, ¿no? Y eso libera energía. Aquí también libera. Fuentes de oxígeno, aerobios. Aerobios, oxígeno combinado. Anaerobio, digo, oxígeno combinado. Les doy un ejemplo, H2SO4, cogen el O4 y les sirve para los microorganismos. Aerobios, oxígeno libre. O sea, cuando medimos nosotros con un aparatico, el oxímetro, estamos midiendo el oxígeno libre que tiene el agua. Si yo mido y el oxígeno libre me da 0, quiere decir que el proceso es anaerobio. Y esto se caracteriza por oler, ¿no? Los procesos anaerobios siempre huelen, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, al lado del río Pasto, que queda en la Universidad de Nariño, y muchas veces en ciertas épocas huele. ¿Por qué? Porque el río está en anaerobiosis.
Ahora, fuentes de oxígeno, pues en esto, aerobios, pues hay bacterias aerobias, ¿no? Algas aerobias, y protozoos, rotíferos, hongos y crustáceos. Todo esto puede ser, ¿no? Entonces, estos microorganismos pueden ser aerobios o anaerobios. Bien, una de las cosas que nos interesa saber a nosotros es cómo es que las células comen, ¿no? Cómo es que las células comen y qué efectos produce, ¿no? Las aguas residuales. Pues las bacterias, ¿no? Generalmente poseen un elemento, ¿no? Que hace que yo pueda introducir los nutrientes, ¿no? Dentro de la célula. Entonces, uno de los elementos que es importante para introducir esos nutrientes a la célula son las enzimas. Las enzimas son proteínas o proteínas combinadas con una molécula inorgánica de bajo peso molecular. Como catalizadores, las enzimas pueden aumentar en gran medida la velocidad de las reacciones químicas sin alterarse. Existen dos tipos generales de enzimas, las extracelulares y las intracelulares. Las enzimas extracelulares trabajan cuando el alimento no es capaz de atravesar la pared celular. Entonces, el alimento no atraviesa. Entonces, ¿qué pasa? Que se genera una enzima. Aquí está el nutriente y está la enzima. Una de las características de la enzima es que para cada elemento, ¿no? Se produce una enzima. Entonces, si yo vengo a estos nutrientes y entonces yo quiero estos nutrientes meterlos, el nutriente se encapsula en la enzima y estos los nutrientes van a la parte interna de la enzima intracelular y ya llevan los alimentos correspondientes. Aquí lo pasan por la parte externa de la membrana celular y lo introduce hacia la parte interna. Pero como les digo, cada enzima depende de cada tipo de alimento. Y he aquí que viene el primer problema en el tratamiento de aguas residuales. Resulta que si yo cambio de alimento, la actividad enzimática, la enzima tiene que generarse para ese alimento. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el alimento que viene, su materia orgánica, ¿no? Entonces ya esta célula genera la enzima para la materia orgánica. Pero de pronto vino una industria lechera, por ejemplo, y viene agua residual con bastante leche. Y entonces ese tipo de alimento no lo tenía concebido, entonces tiene que cambiar esta enzima para este alimento, estos nutrientes provenientes de la leche. Entonces tiene que generarse otra enzima. Y eso hace que por ejemplo, cuando se cambian las aguas, está fluctuando, que el mismo alimento no viene un alimento continuo, entonces la actividad enzimática tiene que cambiar. Y al cambiar, pues ella tiene que acoplarse al alimento que viene, y entonces eso hace que la célula disminuya, ¿no? Disminuya su actividad biológica, porque no está entrándole un nutriente, lo cambiaron, entonces tiene que, para cada agua necesita un elemento enzimático. Y ese es el problema de los tratamientos, cuando las aguas varían en cuanto a la calidad, ¿no? Unas tienen un pH más alto, otras un pH más bajo, que viene materia orgánica, en el otro tiene industria de alimentos, que tiene, ¿no? Otro que viene la industria láctea. Entonces todo esto hace que estas enzimas y detengan el crecimiento y su actividad biológica y por lo tanto pues disminuyen el número de células que se necesitan para condensar la materia orgánica. Entonces dice, las enzimas extracelulares trabajan cuando el alimento no es capaz de atravesar la pared celular. En este caso, el microorganismo se adhiere a la partícula nutritiva a la que inyecta estas enzimas que atraviesan la pared celular, convirtiéndola de esta forma en una sustancia que puede ser transportada al interior de la célula. Las enzimas intracelulares terminan el trabajo de asimilar los nutrientes, convirtiéndose en biomasa de la célula.
Dice, las enzimas tienen un cierto grado de eficacia. Una molécula de enzima puede cambiar muchas moléculas de sustrato por minuto en productos finales. Una propiedad de gran importancia de las enzimas es la de ser específica respecto al sustrato, lo que indica que la célula tiene que producir enzimas diferentes para cada alimento que utiliza. Esta característica de las enzimas resiste una gran importancia en el tratamiento de las aguas residuales, pues una variación brusca de su comportamiento puede hacer descender temporalmente la actividad bioquímica depuradora, hasta que las células se acostumbran a los nuevos productos, segregando nuevas enzimas. Por eso lo ideal es que las aguas residuales sean homogéneas, ¿no? Y no varíen en el sistema. Bueno, entonces dice, cada enzima tiene una temperatura y un pH óptimo, lo que se refleja en una alteración del rendimiento según los valores de dichos parámetros. Bien, junto con los productos necesarios para la síntesis del material celular, se requiere energía para que se lleven a cabo las reacciones bioquímicas de la célula. Entonces tenemos aquí una reacción química, somos heterótrofos, entonces aquí entra la energía, la reacción quimiosintética, o aquí la fotosíntesis lleva energía a la planta. Esta energía, nosotros la captamos y hay dos componentes, el ATF y el ADF. Dice, junto con los productos necesarios para la síntesis de la materia celular se requiere energía para que se lleve a cabo las reacciones bioquímicas de la célula. En su interior se libera energía mediante oxidación de la materia orgánica e inorgánica por reacción fotosintética. La energía liberada es almacenada en la célula por ciertos compuestos orgánicos, entre los que se destacan, ¿no?, por su frecuencia el adenosín trifosfato. La energía almacenada por este compuesto, entonces, llega aquí, va y almacena energía, ¿no?, toda la energía. Y esta energía, ¿para qué le sirve? Para síntesis y mantenimiento celular. La energía se utiliza para la síntesis, movilidad y mantenimiento de la célula. Cuando la molécula de ATF ha consumido su energía, cambia a un estado descargado llamado adenosín difosfato. Esta molécula de ADF puede entonces absorber energía, pasando de nuevo al estado energético ATF. Entonces, esta libera energía y esta absorbe energía. Este ciclo puede ser representado genéticamente la vida. Bueno, eso de la liberación de la energía, pues para eso nosotros, ¿cuál va a ser nosotros generación de energía? Materia orgánica. Por allá hay unos átomos, allá por ejemplo, un sulfato, o cloruro de sodio, por ejemplo, NaCl. Pues el Na se une con el cloro, se pueden unir, ¿no?, y pues forman el cloruro de sodio, ¿no? Y entonces tendremos esos dos elementos bajo unos niveles energéticos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que en la materia orgánica hay muchas estructuras atómicas, las unas oxidan, o sea, dan electrones, y las otras reciben electrones. O sea, las unas dan electrones y las otras reciben electrones. Pero en ese dar y recibir de electrones, ¿no?, lo que se libera es energía. Cuando usted recibe un electrón, entonces libera energía. Entonces, ese dar y recibir electrones libera energía. Pues esa energía la coge este señor ADF, absorbe esa energía que se presenta dentro de los organismos heterótrofos. Y una vez la absorbe, pues se la pasa aquí y este señor ATF es el que se gasta la energía. ¿En qué? Síntesis y mantenimiento celular. Entonces, este absorbe la energía y este se la gasta. Y ese es un proceso. Por eso nosotros tenemos materia orgánica. Es un proceso de oxidación y reducción. Entonces, en ese proceso de oxidación y reducción, que son soluciones redox, que las veremos posteriormente, entonces, la oxidación da electrones y el otro recibe electrones. En ese intercambio de electrones se libera energía y este señor ADF capta esa energía liberada y después se transforma en ATF
para gastarse en energía y vuelve a ser esto. Entonces, este es interesante, importante este aspecto, ¿no? Porque tendríamos nosotros la parte de procesos químicos. Por eso podemos vivir, existir nosotros. Y esa es la esencia de la vida nuestra. Bien, entonces microorganismos importantes. Debemos conocer nosotros, porque hay muchos microorganismos, o sea, estamos hablando del reino de los protistas, bacterias, hongos, algas, protozoos, higos, crustáceos y virus. Todos estos van a estar en un tanque, en un ecosistema, ¿no? Que en el tanque, un ecosistema que debemos hablar de un reactor. Se genera un ecosistema, el reactor es el hábitat, ¿no? El hábitat, las biocinosis y comunidades están allí y existe un biotopo, una relación de hábitat y las condiciones ambientales. Pues aquí se van a generar una serie de microorganismos que tenemos que analizarlos porque cada uno tiene una característica específica. Si yo sé cómo se comportan las bacterias, yo puedo hacer que haya más bacterias o menos bacterias. Si yo sé cómo se comportan los hongos, también, las algas, los protozoos. Entonces veamos el primero, las bacterias. Las bacterias son protistas unicelulares, o sea, una sola célula. Consumen alimentos solubles y por lo general se encuentran allí donde hay alimentos y agua. En este caso, las humedades. Su modo habitual de reproducción es por decisión binaria. El tamaño de las bacterias se oscila entre 0,5 y 1,5 milímetros. Por su forma se clasifican en 3 categorías: cocos, bacilos y trichobacterias. Tenemos por acá hay unos cuadritos que vamos a ver eso. Las bacterias están compuestas 80% de agua y 20% de materia, igual a nosotros, ¿no? 80% de agua y 20% de materia seca, ¿no? De la cual tan solo el 10% es inorgánica. Entonces, de la materia seca es casi toda orgánica y el 10% inorgánica. Se admite como fórmula aproximada C5H7O2N. Entonces, 53% de carbono en peso. Entre los compuestos que constituyen la porción inorgánica, ¿no? El P2O5, el SO3 y el A2O. Ahí están, ¿no? Las bacterias, cómo están conformadas. La ausencia de alguno de estos elementos del medio ambiente y de las bacterias limitaría o alteraría el crecimiento y desarrollo de la población bacteriana. O sea, la ley del hielo. Decíamos nosotros que cualquier cosa que falte hace que el crecimiento de las bacterias sea irregular. Esta circunstancia reviste importancia por los tratamientos biológicos de las aguas residuales. La temperatura y el pH juegan un papel de singular importancia en la vida y muerte de las bacterias. Con respecto a la temperatura, las bacterias se clasifican en friófilas, psicófilas, criófilas o psicófilas, mesófilas y termófilas, según los intervalos de temperatura en los que se desarrollan. En la tabla 1.3 aparece la clasificación. Entonces, miren ustedes, aquí hay clasificación en función de la temperatura. Si la temperatura es de menos 2 a 30 grados, pues lo que se desarrollan son bacterias criófilas o psicófilas, óptimas entre 2 y 18. Las mesófilas entre 20 a 45 grados de temperatura, en 5 a 40. Y las termófilas de 45 a 75, o sea, de 55 a 55. Entonces, si la temperatura del agua es más de 65, 70, 80 grados, destruye las bacterias. O menos de 2 grados, destruyen las bacterias. Entonces, yo la temperatura lo puedo utilizar, ¿no? Si yo quiero que el crecimiento sea ideal de las bacterias, pues me voy a generar bacterias mesófilas con una temperatura del agua entre 25 a 20 grados centígrados. Dice, en cuanto al pH se refiere, las bacterias no pueden tolerar niveles por encima de 9,5 y por debajo de 4. Por lo general, el pH óptimo de crecimiento está entre 6,5 y 7,5. Mire, un factor natural limitante es el pH, ¿no? Yo puedo, si yo quiero destruir las bacterias, pues genero pHs por encima de 9,5 o por debajo de 4 y destruyo las bacterias. Entonces ¿qué es lo que, si yo quiero conservar las bacterias? Pues el pH tengo que conservarlo entre estos límites,
que es el límite ideal de las bacterias, como el límite ideal de la temperatura es este. Entonces, si yo quiero que crezcan las bacterias, pues póngala en estos límites de temperatura y de pH. Pero si no quiero, pues súbale o bájale la temperatura o aumente o disminuye el pH. Los otros entonces las bacterias son importantísimas, ¿no? Casi todo lo vamos a trabajar, la mayor parte son bacterias y vamos a ver cómo podemos hacer que trabajen solo bacterias, ¿no? Dependiendo del tiempo de vida útil de la vida de las bacterias, podemos nosotros utilizar. Pero hay otros elementos que son los hongos. Son protistas heterótrofos multicelulares. En su mayor parte, aerobios estrictos. En su mayor parte, no todos. Los hongos se clasifican en su forma de reproducción por escisión, germinación o formación de esporas. Los más importantes son los mohos y los geranios. Estos microorganismos pueden vivir en un intervalo de pH comprendido entre 2 y 9. Fíjense ustedes, ¿no? Más bajo que las bacterias. Entonces, si yo bajo pongo un pH 3, pues voy a destruir bacterias y voy a tener hongo. Si bien el óptimo para la mayoría de las especies se sitúa en 5 o 6 de hongos. Ahí tengo un factor limitante y un factor que yo puedo determinar que se generen hongos. La demanda baja de nitrógeno. Mire, esto es otra cosa. No necesita tanto nitrógeno como las bacterias. Y muchas veces las aguas vienen con poco nitrógeno. Entonces, lo mejor es que funcione no con bacterias, sino con hongos, ¿no? La demanda baja de nitrógeno de los hongos necesita la mitad que las bacterias y su capacidad para sobrevivir a pHs bajos le hacen muy importante para el tratamiento de algunas aguas residuales industriales, donde los pH son bajos y no puedo tener bacterias, entonces trabajo con hongos, ¿no? O las temperaturas son bajas. Esto de las algas, sí, estos son vegetales ya, ¿no? Pero el problema de las algas pues, es su población, ¿no? Y su crecimiento. Por ejemplo, en el Brasil, hace un tiempo que yo estuve haciendo una parte de un posgrado en potabilización, hablaban mucho de estas algas, ¿no? Y estaban llenos el Brasil de algas, ¿no? Entonces estaban haciendo estudios profundos para las algas. Aquí en nuestro país también tenemos en los ríos mucha cantidad de algas, ¿no? Pero no tanto como... Entonces tenemos que controlar esas algas, porque si no controlamos esas algas, muchas veces el agua se vuelve como verdosa, ¿no? Si lo tenemos en un lago, suelta ciertos tóxicos, ¿no? Y el problema de las algas es que si estas aguas se las llevan a una planta de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, pues puede dañar el proceso, ¿no? Entonces tenemos que quitar esas algas. Muchas veces tenemos que quitarlas. Podemos quitarlas utilizando microtamizado o también precloración. En la planta de tratamiento de potabilización de Puerto Mayarino, en Cali, el agua del río Cauca tiene alto contenido de algas. Entonces, para quitar esas algas, para que no lleguen a los filtros y se taponen, lo primero que hacen es preclorar. Matan las algas y después las algas se salen. Entonces son protistas, autótrofas. ¿Por qué? Pues porque, ¿no? Ya saben que se alimentan de CO2, ¿no? Y fotosintéticas porque la energía es solar. Constituyen el llamado fitoplancton, parte vegetal de plantas. Entonces, bueno, crisofisias, ¿no? Clorofisias, ¿no? Y cianofisias. Aquí están las características de las algas, ¿no? Y dice, las algas en las aguas potables producen serios inconvenientes tales como el atascamiento de los filtros y la producción de malos olores, ¿no? Así como una contaminación estética debido al color que le confiere a las aguas que las contienen. Algunos incluso segregan sustancias totalmente tóxicas. Pueden eliminarse mediante microtamizado o mediante decantación, previa cloración u ozonización. Entonces, estas algas muchas veces hay que eliminarlas, ¿no? Pero casi como tienen cosas malas, tienen cosas buenas, ¿no? Dice, sin embargo, en otras circunstancias las algas son realmente útiles, como en el caso de los estanques de oxidación, ya que producen el oxígeno a través del mecanismo de fotosíntesis que se puede resumir en las reacciones. Entonces, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Las algas, pues, son vegetales, absorben CO2 y botan oxígeno. Entonces,
es una fábrica de producción de oxígeno natural. Si nosotros en los procesos de tratamiento metemos oxígeno artificialmente, pues con las algas podemos nosotros meter oxígeno al agua naturalmente. Producen como la reacción de esto de absorción de CO2 y evacuación de oxígeno, la mayor es producción de oxígeno. Entonces el agua, ¿no?, se va a llenar de oxígeno libre, y entonces los procesos biológicos aerobios se dan mucho mejor, ¿no?, porque tienen algo. Y muchas veces sobrepasan los límites establecidos del oxígeno, ¿no?, la cantidad de oxígeno que producen en los lagos. Entonces, aquí dice, si bien el balance neto es de la producción de oxígeno, lo que resulta vital para la ecología del medio hermoso. Como consecuencia de que las algas utilizan anhídrido carbónico, ¿no?, este es un ácido, ¿no?, entonces en su actividad puede producirse valores de pH, de un alcalinizante, ¿no?, pueden obtenerse valores de pH de agua elevados. Si bien en algunos casos la precipitación del carbonato cálcico, ¿no?, impide nuevos aumentos de pH. Entonces, se puede subir el pH por el CO2, el anhídrido carbónico. Por último, merece la pena destacar el problema de evitar el crecimiento excesivo de las algas en las aguas naturales. Se ha centrado hasta hoy en la eliminación de nutrientes. Entonces, cuando hay algas, también se puede, que quiero quitar ese problema de las algas, quítele los nutrientes. Lo que está alimentando ese lago, que le está haciendo crecer las algas, son los nutrientes. Entonces, quítelos y se acaba el problema de las algas. Otro caso que yo he visto en plantas de potabilización, donde hay unas plantas y unos filtros grandes, y entonces ahí se produce mucha alga. Lo hacen es taparlo, ¿no?, con lona, tapan esos filtros para que no se produzcan algas. Los protozoos, ¿no?, los protozoos son protistas móviles microscópicos y por lo general unicelulares. La mayoría de los protozoos son heterótrofos aerobios, ¿no?, o sea, ¿no?, quimiosintéticos. Y suelen consumir bacterias, miren, suelen consumir bacterias como fuente de energía. Por ello, los protozoos actúan como purificadores de los efluentes de los procesos biológicos de tratamiento de aguas residuales. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ponemos las bacterias y esas se comen la materia orgánica. Y una vez se comen, pues van a salir al tratamiento, lo que hacemos nosotros en tratamientos terciarios, por ejemplo, ¿no? Una vez que se ha descontaminado la materia orgánica, pues pasamos a otro tanque donde esté lleno de protozoos, porque ellos se van a consumir o a disminuir las bacterias, ¿no? Entonces podemos utilizarlos. Rotíferos. Los rotíferos son animales aerobios, heterótrofos y multicelulares. Su nombre procede del hecho que tiene dos juegos de pestañas, ¿no?, giratorias sobre la cabeza que utilizan en su movimiento y captura. Los rotíferos son muy eficaces consumiendo bacterias, otros elementos, ¿no?, lo que hace útiles para la purificación biológica de los efluentes, ¿no? Entonces salen bacterias y ellos pueden, ¿no?, disminuir esto. Los crustáceos también vienen. Los crustáceos son animales heterótrofos multicelulares, se caracterizan por tener un cuerpo duro y caparazón. Forma parte del zooplancton y son una importante fuente de alimentación para los peces. Su presencia indica un agua baja en materia orgánica y rica en oxígeno. Los virus, pues mire, son la más pequeña estructura biológica que tiene toda la información para su propia reproducción. Que están compuestos por una proteína y un ácido ribonucleico. Proteína y ácido ribonucleico. Entonces, tienen todas las características para su reproducción. Son parásitos obligados y como tales necesitan de otros organismos para poder vivir. O sea, parásitos. Un virus está constituido por la asociación de ácido nucleico y una proteína que han podido separarse químicamente y aún cristalizarse. La reunión de estos dos cuerpos regenera el virus con todas las propiedades biológicas. Cuando un virus ataca a una célula viva, esta se transforma rápidamente en su totalidad en un conjunto granuloso de nuevos virus dispuestos a infectar nuevas células. Los virus son la causa de numerosas enfermedades humanas, tales como
el constipado, la gripe, el sarampión, la viruela, la poliomielitis, la hepatitis, la rabia y algunos cánceres. ¿Cómo podemos quitar los virus? Dice, la floculación es un medio eficaz para la eliminación del 95 al 99% de los virus que contiene el agua. Con una precoloración bien estudiada pueden mejorarse los rendimientos. Dice, la filtración, en cambio, resulta totalmente ineficaz. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tenemos procesos de potabilización hay coagulación, floculación y sedimentación. Floculamos, entonces generamos un flujo grumo y es en el sedimentador de campo. Removemos gran parte de los virus. Pero si quiere remover más del 99%, pues preclore, ¿no? Allí va a matar gran cantidad de microorganismos, inclusive las algas, y van a pasar al sedimentador donde remueven más del 99%. Aquí hay ciertos organismos, ¿no?, que sirven para la corrosión, ¿no? Y se tiene la propiedad de facilitar y acelerar la corrosión de los metales. Esto en tuberías, no se ve mucho. Tuberías de hierro, ¿no? Entonces, las más importantes son las ferrobacterias. Aquí vienen los 3 elementos de ferrobacterias. O sea, estas ferrobacterias son capaces de corroer el hierro. Hay otras ferrobacterias que son capaces de romper las cadenas en la parte de líquidos de petróleo, ¿no? Son potentes. Bien, vamos a continuar allí y veremos en el próximo video los organismos patógenos del agua y las enfermedades de origen hídrico. Muchas gracias por su atención y, como siempre, energías positivas.